¿Alguna vez te has preguntado qué es el holismo o incluso qué es el reduccionismo? O mucho más interesante aún, en cómo este se aplica adentro de nuestra carrera de desarrollo de software. Muy bien, entonces te lo diremos a continuación. Reduccionismo y holismo. El reduccionismo va enfocado en que cuando se le plantea la solución a un problema, para estudiarlo lo descompone en partes y así le plantea una solución efectiva. Mientras que el holismo es mucho más diferente porque él no tiene la necesidad de descomponerlo, sino que lo estudia completo y así le plantea solución. El reduccionismo más que todo va enfocado en la lógica, mientras que el holismo es mucho más adaptable. Muy bien, ahora ya sabemos el significado de estos dos excelentes conceptos, pero ¿cómo se aplican estos dos conceptos a nuestra carrera que es desarrollo de software? Muy bien, o más bien dicho, ¿cómo se encuentran? Porque sí, ya están en nuestra carrera. En nuestra carrera se nos es bien dicho que dentro de ella se nos permite resolver problemas de una manera lógica, lo que vendría siendo la parte del reduccionismo, que es descomponer un problema. Y esto lo vemos reflejado en el entorno de los algoritmos, que si bien es dado un problema, le tenemos que dar la solución. Ahora, ¿cómo vemos la parte del holismo? Bueno, la parte del holismo, como ya has bien dicho, es una parte mucho más energética y poco material y mucho menos lógica. Es decir, abarcar todo el problema desde una perspectiva que solo el programador, en nuestro caso, es capaz de entender, desde una manera más humana. Y así es como estos dos conceptos se ven incluidos dentro de nuestra carrera. En el mito de la caverna de Platón nos recuerda en el programa de software la importancia de mantener una mentalidad abierta, buscar constantemente aprendizaje y crear soluciones efectivas y relevantes. Vale, ahora trataremos de entender en cómo se aplica el mito de la caverna a nuestra carrera. Se nos es bien dicho que en nuestra carrera no debemos tener una mente cerrada, debemos ser de mente abierta y mucho más liberales en todo el ambiente. ¿Por qué? Porque eso nos abre posibles soluciones a demasiados temas y que como programadores lo vamos a necesitar mucho. Bueno, si bien se nos es dicho en la alegoría de la caverna que debemos creer en nuestro propio criterio y que debemos prácticamente ir solos y que las opiniones de los demás no se nos deben afrontar a lo que nosotros creemos y que de hecho estamos viviendo.